Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. Estamos ya entrando a la etapa final de la unidad número 5 sobre procesos del desarrollo organizacional. Hemos visto una parte introductoria donde identificamos aquellos instrumentos para la recolección de información como parte fundamental en la etapa de diagnóstico, ¿no? Y ahora nos toca hablar sobre las intervenciones. A ver, dice, no lo escucho, el audio, me voy a retirar. Bueno, tienen todavía tiempo para volverse a conectar por si acaso. Ya, entonces vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para que podamos exponerles el tema. Bien. Ponemos acá. Listo. Entonces, nos toca ver la segunda parte de esta unidad sobre las intervenciones. Bueno, ¿qué son intervenciones? Bueno, como habíamos hablado al comienzo de la materia, nos hemos referido al tema de las intervenciones como una parte de estos procesos de cambio planeado. Entonces, y cuando explicamos sobre la terminología del desarrollo organizacional, intervenciones son aquellas formas, aquellos medios de los que se vale el desarrollo organizacional para llevar a cabo precisamente programas de cambio planeado, ¿ya? Estas acciones ayudan a que la organización pueda incrementar su eficiencia y su eficacia, ¿no? Ayuda también a que la calidad y el clima organizacional del trabajo mejore y también mejore la productividad, ¿no? Con todo lo señalado referente al proceso de desarrollo organizacional, las intervenciones deben basarse en un cuidadoso diagnóstico, como hemos visto anteriormente, ya que tienen como objetivo resolver problemas específicos y mejorar las áreas particulares de la organización en las cuales se ha detectado diversos tipos de problemas, ¿no? Entonces, las intervenciones del desarrollo organizacional constan de una serie de actividades estructuradas en las cuales ciertas unidades de la organización, como también grupos o individuos que son al final el objetivo de este proceso, se dedican a una o varias tareas en las cuales las metas están relacionadas directa o indirectamente con el mejoramiento de la organización. En esta unidad vamos a presentar diferentes tipos de intervenciones en el desarrollo organizacional, pero básicamente tres de aquellas intervenciones que son conocidas como las intervenciones clásicas, ¿no?, del desarrollo organizacional. Entre ellas tenemos las intervenciones en procesos humanos. Estas intervenciones en procesos humanos están dirigidas fundamentalmente al personal de la organización como aquellos procesos de interacción como la comunicación, la solución de problemas, los estilos de liderazgo, las dinámicas de grupo que existen. Y como su nombre indica, se enfocan en aspectos principalmente humanos de la organización, ¿ya? Eso es muy importante entender. Estas intervenciones están enfocadas principalmente en, evidentemente, los procesos humanos, pero relacionados a los temas de interrelaciones, liderazgos, problemas de dinámica interna, ¿no es cierto?, relacionadas a los aspectos de comunicación y interrelación humana dentro del proceso administrativo en este caso, ¿ya? La otra intervención se llaman las intervenciones tecnoestructurales. Estas intervenciones tecnoestructurales están orientadas hacia la tecnología y principalmente las estructuras de la organización, ¿no? Para poder precisamente ligarlas. Acuérdense de que las estructuras están en función de la misión de la organización, del objetivo del sistema, ¿no? Entonces, estas intervenciones están enfocadas principalmente a las estructuras de la organización para poder ligarlas
con aquellas intervenciones de procesos humanos relacionadas a las relaciones, ¿no es cierto? La tecnología organizacional incluye, por tanto, aquellos métodos y flujos de trabajo, mientras que las estructuras atienden los aspectos de la división, de la especialización, los niveles jerárquicos y el diseño del trabajo en sí, ¿no? Entonces, ve la parte estructural. Por eso se llaman intervenciones tecnoestructurales. Las primeras, las intervenciones de procesos humanos, miran, ¿no es cierto?, la parte de las relaciones internas. Y las las intervenciones tecnoestructurales miran la parte estructural, pero relacionadas precisamente a lograr una buena interrelación para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Ante los diagnósticos que se puedan identificar, miramos, ¿no es cierto?, qué partes dentro de la estructura organizacional están afectando las buenas relaciones, el buen procesamiento de las actividades internas de la organización, ¿no? Y ante el diagnóstico, ante la identificación de distintas situaciones, intervenimos para mejorar, transformar, reestructurar, ¿no es cierto?, la parte de los distintos departamentos, flujos de funcionamiento, flujos de trabajo, ¿no? Que requieren las organizaciones para llegar a sus objetivos. La otra intervención se llaman las intervenciones en administración de recursos humanos. Esta es la tercera intervención que vamos a ver. En realidad, ustedes van a, ya pasé el día viernes o sábado, el control de lectura sobre esta técnica de la administración por objetivo. ¿Por qué? Porque las intervenciones en la administración de recursos humanos, que son diferentes a las intervenciones en procesos humanos, se enfocan principalmente en las relaciones con el personal, como los sistemas de recompensa y la planeación y desarrollo de las personas dentro de la organización. Se utilizan mecanismos para integrarlas a la organización y tradicionalmente se relacionan con el campo de los recursos humanos más que con el de desarrollo organizacional. En esta parte estudiaremos, como dije, esta técnica a través de la administración por objetivos, a través del control de lectura números sobre 5. Control de lectura número 5, que es en realidad esta técnica de la administración por objetivos es un tema central en este tipo de intervención del desarrollo organizacional. Hoy en día las organizaciones trabajan principalmente a través de la definición de objetivos, ¿no? Con lo que se llaman los KPIs, ¿no es decir? Los Key Performance Indicators, o sea, indicadores, medidas, que son medidas de desempeño, claves para el desempeño. Se llaman Key Performance Indicators. Eso es lo que van a poder ver en este tema sobre administración por objetivos. ¿Puede por favor apagar su micrófono? No sé, alguien está interfiriendo ahí. Por favor, pueden apagar su micrófono. Entonces, en las intervenciones en la administración de recursos humanos, la técnica de la administración por objetivo es fundamental, es trascendental dentro de este tipo de intervención. Entonces, este es un modelo administrativo muy popular hoy en día y está identificado plenamente con ese espíritu pragmático y que propugna la teoría neoclásica de la administración, cuyo principal precursor, como se acuerdan ustedes en la parte introductoria, cuando estudiamos las bases de la teoría de la administración, el principal precursor es el señor Peter Drucker, ¿no es cierto? Y está basado precisamente en técnicas para la fijación de objetivos. En general, la administración por objetivo es un sistema en el que los administradores y los dependientes de la organización se ponen de acuerdo sobre la orientación de los proyectos, los objetivos personales que cada año se quieren cumplir, o los de 5 años, ¿no es cierto?, o más, que son los objetivos de largo plazo, que se llaman los objetivos estratégicos, y cómo utilizar esos objetivos para cumplir la misión de la organización. No existen recetas fáciles para la aplicación de este tipo de intervenciones, ya que en cada grupo
persona u organización, la problemática es diferente. Y en el desarrollo organizacional, que es un modelo, ¿no es cierto?, con enfoque sistémico, vamos interviniendo de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar estos tres tipos de intervenciones. Uno, que es el intervenciones en procesos humanos, que está relacionado principalmente a las relaciones internas, ¿no es cierto?, donde vemos aspectos comunicacionales y de relaciones de liderazgo. Después tenemos las intervenciones tecnoestructurales, que es precisamente la que mira la parte estructural, organizacional de las empresas con el propósito de adecuarlas, ligarlas, ¿no es cierto?, a esas relaciones y el cumplimiento de la misión de la organización. Y la otra es las intervenciones en administración de recursos humanos, donde la técnica principal es la administración por objetivos, donde fijamos, donde se aprenden, ¿no es cierto?, a cómo definir objetivos con los recursos humanos para el cumplimiento de la misión. Entonces, esas son las tres tipos de intervenciones que vamos a ver en esta unidad. Bien, dicho esto, vamos entonces con la siguiente diapositiva, que se refiere precisamente a las intervenciones en procesos humanos. Y como indicamos anteriormente, este tipo de intervenciones se enfoca en los aspectos humanos de la organización. En esta parte analizaremos intervenciones clásicas de los procesos humanos, como son los grupos T, ¿no?, los de consultoría de procesos, la intervención de lo que se llama de la tercera parte y la formación de equipos. Y después de ver estos modelos de intervención en procesos humanos, estaríamos viendo las encuestas de retroalimentación, las reuniones de confrontación, las relaciones intergrupos y los enfoques normativos. Vamos a mirar esto de manera muy general, ¿no es cierto?, porque son técnicas que se van aprendiendo en la práctica, ¿no? Entonces esto es para que ustedes puedan tener conocimiento de los distintos métodos que se utilizan en este tipo de intervenciones, como de intervenciones en procesos humanos. Una de las técnicas más conocidas es precisamente la que lleva el nombre de grupos T, que este nombre proviene del inglés training group, ¿no es cierto? El grupo T es el grupo de entrenamiento. ¿Qué significa? ¿No es cierto? La capacitación. Se llama también programas de capacitación de la sensibilidad, por si acaso. Fue una de las primeras intervenciones que se utilizaron en organizaciones pioneras en los Estados Unidos por Kurt Lewin, ¿no es cierto?, este afamado y que se llama principal precursor del desarrollo organizacional, que en su paso por el Instituto Tecnológico de Massachusetts planteó este modelo, ¿no es cierto? En el desarrollo organizacional moderno, los consultores hoy en día siguen aplicando este tipo de intervención, aunque debemos reconocer de que hay otros métodos que son ya mucho más modernos, que los vamos a ver a continuación también, y que también son aplicados en este tipo de intervenciones. Esta técnica es una herramienta muy útil para detectar por qué el comportamiento de un individuo afecta a los miembros de la organización, sea esta de manera positiva o de manera negativa. Esta intervención también es conocida como el entrenamiento de laboratorio o grupos de encuentro. Es un método para cambiar la conducta por medio de interacciones grupales no estructuradas, donde los miembros de la organización, ¿no es cierto?, los distintos grupos se conocen con mayor profundidad y van analizando precisamente algunos aspectos que están afectando el normal relacionamiento y, por tanto, el funcionamiento de la organización. Así, en este tipo de técnica, los miembros generalmente se reúnen en un ambiente libre y abierto en el que analizan la personalidad y cómo se relacionan entre sí. En realidad analizan los procesos interactivos, dirigidos generalmente sin demasiado control por un especialista en ciencias de la conducta, ¿no? Entonces, son técnicas para poder realmente que los miembros de la organización, y no se olviden que en el desarrollo organizacional
una de las bases es el trabajo en equipo. Y precisamente si hay disfunciones en los relacionamientos, que a veces tienen que ver muchas de ellas con malas interpretaciones o lo que generalmente vemos, ¿no es cierto?, una especie de falta de química, ¿no es cierto?, entre algunos miembros de la organización, son los que generalmente, si es que no se atacan y no se intervienen, ¿no?, provocan los grandes problemas dentro de la organización. Entonces, los objetivos de esta técnica de los grupos T es proporcionar a los trabajadores, a los miembros de la organización, con esa conciencia sobre su conducta personal y de la forma en que las otras personas la perciben, para generar mayor sensibilidad ante el comportamiento ajeno y un mejor conocimiento de los procesos de grupo, ¿no es cierto? Los resultados específicos que se logran incluir en este tipo de técnicas genera una mayor empatía entre los individuos al haberse realizado este tipo de intervenciones. Es una técnica que ayuda a perfeccionar a cómo debemos escuchar, ¿no es cierto?, y entender los distintos comportamientos a través de la generación de una mayor apertura y tolerancia ante las diferencias individuales que existen, ¿no es cierto?, y el mejoramiento de las habilidades con el propósito de resolver los distintos conflictos, ¿no? Si las personas no saben cómo son percibidas por los demás, que eso es lo que generalmente sucede, a través de este grupo, a través de esta técnica del grupo T, generamos una mejor percepción sobre esas distintas concepciones o criterios que pueden tener los grupos con relación a distintas personalidades, ¿no es cierto? Genera también una mayor cohesión entre el grupo y, por tanto, al haber mejor conocimiento, una reducción de los conflictos interpersonales, que, como digo, generalmente son los que provocan mayores disfunciones en las operaciones. Más aún, se pueden lograr una integración mucho más satisfactoria entre los individuos y la organización. Por otra parte, por ello, este tipo de técnicas generalmente se realiza en un grupo reducido con máximo 15 personas. Entonces, son una técnica que ayuda al conocimiento de los miembros de la organización y poder limar, si podemos usar ese término, asperezas producto precisamente quizás por malas percepciones frente a la personalidad o actitudes, ¿no es cierto?, que puedan tener no solamente los miembros de la organización que son del mismo nivel, como también entre jefes, ¿no es cierto?, entre el jefe y los integrantes o los subordinados de esa jefatura, ¿no es cierto?, tiene ese propósito. Los mayores problemas a los cuales debe enfrentarse la organización en ese su proceso de desarrollo para poder encarar un cambio planeado, tiene que ver con las relaciones internas. Muchas veces esas relaciones internas, ¿no es cierto?, por falta de entendimiento entre los miembros de los grupos, son los que se constituyen en factores de resistencia, ¿no es cierto?, ante los cambios de la organización. Un grupo T ayuda a identificar, por tanto, básicamente 3 grandes grupos dentro de los grupos sociales dentro de la organización. Los llamados primos, ¿no es cierto?, que son aquellos grupos donde y se identifican a través de este tipo de diagnóstico e intervenciones, identificamos de que las personas tienen un poco conocimiento, ¿no es cierto? Los miembros del grupo se conocen, pero otros no se conocen. O sea, hay grupos que sí se conocen y hay otros que no se conocen. El otro grupo se llama el grupo de la familia. Aquí todos los miembros, y cuando uno hace un diagnóstico, identifica de que no solamente es conocerse
en lo que uno está haciendo dentro de la organización, sino va más allá. O sea, por eso se llama el grupo de la familia. Los integrantes de ese grupo, de ese departamento, de esa unidad, de esa sección, tienen un conocimiento profundo entre ellos, ¿no es cierto? Aquí el tipo de relaciones es muy favorable, ¿no es cierto? Pero también podemos entender así que a veces pueden ser grandes opositores, ¿no es cierto?, a los procesos de cambio por la alta ligazón que existen dentro de los miembros y lealtades, ¿no es cierto?, que existen entre los miembros. Entonces pueden generarse situaciones favorables o desfavorables a los procesos de cambio. El otro tipo de grupos es el que se llaman los grupos extraños. Aquí los integrantes no se conocen, ¿no es cierto? Generalmente sucede en departamentos o unidades nuevas, ¿no es cierto?, que recién se han conformado, donde los integrantes de los grupos no se conocen en absoluto y se limitan exclusivamente su relación a el trabajo que realiza cada uno. No se conocen en profundidad, ¿no? Entonces, los grupos T, ¿no es cierto?, los grupos T, a través de este tipo de intervenciones que se realizan, como expliqué al principio, a través de reuniones, ¿no es cierto?, donde el propósito es conocerse en profundidad y poder indagar las razones sobre distintos tipos de comportamiento o de relaciones internas conflictivas, poder entenderse, si se puede usar así el término, permite precisamente dar que el consultor, el encargado del proceso de cambio, pueda identificar la existencia de este tipo de organizaciones. ¿Cuál es la tendencia, no es cierto?, en este tipo de procesos de intervención? Es de que los grupos realmente se vayan conformando o vayan limando las asperezas, vayan conociéndose y puedan al final, ¿no es cierto?, llegar a ser un grupo de familia, como se llama, ¿no? Un grupo donde todos se conocen y además se entienden, ¿no es cierto? Hay mayor compromiso, hay mejor entendimiento, ¿no es cierto?, y comprensión sobre todo sobre distintas situaciones que puedan estar viviendo cada uno de los individuos, ¿no es cierto? Y eso ayuda un apoyo a los miembros de la organización. Entonces, para eso se realiza este tipo de intervención que se llama el de grupos T, ¿no es cierto? Grupos T. El entrenamiento, por tanto, es conocerse, ¿no es cierto? Generar mejores conocimientos sobre distintas situaciones, personalidades, ¿no es cierto?, actitudes, y que el grupo social pueda tener una mejor relación interna. Ese es el grupo T. Otro tipo de intervención dentro de las intervenciones de los procesos de recursos humanos que estamos viendo se llama el de consultoría de procesos. Como ustedes bien saben, ninguna organización funciona a la perfección. Muchas veces los administradores piensan que es posible mejorar el rendimiento de su unidad, de los miembros de la organización, de su departamento o sección, pero en realidad no saben en qué cosa deben mejorar y cómo hacerlo. O sea, piensan que es posible mejorar, pero no saben cómo mejorar las relaciones internas. Por ello, la finalidad de este tipo de consultoría de procesos como modelo de intervención consiste en que el interventor o el asesor, el consultor en este caso, ayuda a que su cliente, por lo general el administrador, el jefe del área, pueda percibir y entender y tomar aquellas medidas con respecto a ciertos hechos que se identifican en el proceso y que son necesarios de afrontar. Entre estos hechos se encuentran el flujo de relacionamiento, las relaciones informales entre los miembros de su departamento y los canales de comunicación que deben existir entre la organización. La consultoría de procesos se parece mucho al programa de capacitación de sensibilidad, en este caso los grupos T. Sin embargo, esta está más orientada hacia la producción que hacia la capacitación sobre la sensibilidad, que era el propósito de los grupos T, ¿no es cierto? Acuérdense de que el propósito de los grupos T es generar
de que los miembros de la organización se compenetren sobre el conocimiento de la personalidad, la vida misma de los miembros de la sección, del departamento, de la unidad. En este caso, en el caso de las consultorías de procesos, está más orientada hacia la producción con relación a las relaciones internas, es decir, los resultados. Entonces, ¿cuáles son las áreas de actividad en las que se recurre a la consultoría de procesos, ¿no? Existen distintas clases de procesos que debemos encarar. Una de ellas es la comunicación, ¿no es cierto? Uno de los procesos clásicos que se presenta a diario en cualquier empresa es la comunicación. Todo el día estamos en procesos de comunicación, en la cual se tienen que realizar distintas comunicaciones considerando los niveles de la estructura. Como hemos hablado a lo largo de la materia y se afirma en distintos textos de la administración, la comunicación es vital, es sumamente importante para poder lograr un mejor, primero, entendimiento y por tanto funcionamiento de la empresa, ya que constituye precisamente la comunicación en lo que se llama el aparato circulatorio que permite que esa información pueda fluir de área en área. Y si hay un corte de comunicación, por eso ese proceso de comunicación aquí, la consultoría de procesos interviene para analizar e identificar dónde hay cortes de comunicación en este proceso de comunicación o malas interpretaciones que pues, se puedan dar precisamente a las capacidades de comunicación entre los integrantes de un departamento, una unidad. Estoy hablando entre comunicaciones transversales, horizontales y como también verticales, ¿no es cierto?, dentro de la estructura organizacional. Entonces, una de las áreas que intervenimos en estos procesos de consultoría de procesos es en los procesos de comunicación, ¿ok? El otro área en la cual intervenimos cuando estamos haciendo consultorías de procesos, y vuelvo a reiterar la diferencia con la de los grupos T, que mira más que todo la sensibilidad en las relaciones, aquí estamos viendo estamos interviniendo aquellos procesos, ¿no es cierto?, que afectan, que están afectando en la productividad. Entre ellos, ¿no es cierto?, tienen que ver evidentemente con los recursos humanos, con las relaciones humanas. Una de ellas es la comunicación. La otra son los roles, el papel, ¿no es cierto?, las funciones que cada miembro cumple dentro de la organización. Este es el proceso que ayuda a asegurar con claridad cuáles son los roles personales y grupales de cada uno de los miembros de la organización y más en particular dentro de una unidad o departamento, más aún cuando se trata de integrantes nuevos para poder evitar sobreposiciones, ¿no es cierto? Muchas veces dentro de la organización, y tiene que ver con los liderazgos internos, sucede en el nivel de mandos medios como también en los niveles de mandos operativos, existen por la personalidad quizás, ¿no es cierto?, o la importancia que pueda darle un jefe a un cierto departamento, a una cierta unidad o división dentro de la organización, existe competencia, ¿no es cierto? Y a veces esa competencia hace de que los distintos liderazgos quieran sobreponerse, ¿no es cierto?, a distintas funciones. Entonces, este proceso de consultoría en referente a las funciones y a los roles que cumple cada uno de los miembros de la organización, busca asegurar de que cada miembro de la organización tenga claridad sobre cuál es su rol y su funcionamiento, su especialidad, y por tanto establecer límites, sin que eso signifique que no pueda haber interrelación e integración. Busca más bien de que al haber claridad no haya un conflicto de sobreposición. Muchas veces se da, ¿no es cierto?, cuando tenemos nuevos integrantes, ya sea dentro de la organización o dentro de una unidad, cuando no hay una claridad sobre cuáles son las funciones. Existe, por tanto, un corte, ¿no es cierto?, en la relación que puede generarse por distintos conflictos. Entonces, la consultoría de procesos también encara este tipo de orientaciones para asegurar de que cada uno sepa exactamente qué hace y cuál es su rol dentro de la organización.
Otra área donde interviene este tipo de consultoría de procesos se llama, o se refiere, perdón, a la solución de problemas y a la forma de toma de sus decisiones. Aquí, el consultor de proceso debe identificar las diferentes funciones internas de los miembros de la organización. Busca este proceso de solución de problemas y toma de decisiones en la suposición de que el éxito de una decisión depende no solo de dónde viene ni su naturaleza, sino también del proceso mediante el cual ha llegado esa decisión. Para tomar cualquier decisión es necesario que el grupo esté dirigido por un supervisor, ¿no es cierto?, que sea capaz de elevar el nivel de razonamiento de sus integrantes y con ello mejorar la calidad de solución elegida. Por tanto, este modelo o esta área de la consultoría lo que hace es identificar si existe más bien capacidad o no, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, porque vuelvo a reiterar, la toma de decisiones lo que busca precisamente es orientar y elevar el nivel de razonamiento entre quienes están siendo afectados en la decisión para poder realmente cumplir o no su misión. Si hay un problema, ¿no es cierto?, en la forma como se está tomando las decisiones, eso puede afectar, ¿no?, en el desarrollo de las operaciones. Entonces, este proceso lo que ayuda es a identificar distintas fallas, ¿no es cierto?, en las formas de toma de decisiones dentro de los niveles jerárquicos de la organización, ¿no? Y aquí hay otra área muy importante que es que se llama autoridad y liderazgo. Y aquí, antes de entrar a hablar sobre esta área, quisiera saber si ustedes saben si existe o no existe diferencia entre autoridad y liderazgo. Primero, ¿qué es autoridad para ustedes? Cualquiera. A ver, ¿qué es autoridad? A ver, voy a preguntar entonces, ya que no quieren intervenir, yo voy a ver. Elsa Pedraza, ¿qué es autoridad para usted? Para mí, autoridad es una persona que tiene alguna potestad como para tomar el mando. Uh-huh. Ya. A ver, Jorge Miguel Cuaquira, ¿qué es autoridad para usted? Una autoridad para mí es alguien que tiene decisión ejecutiva Uh-huh. sobre la toma de decisiones. Y, a ver, vamos a ver a Emerson Martínez. ¿Y liderazgo tiene algo que ver con la autoridad? ¿Emerson? ¿No está en la clase? ¿No está Emerson en la clase? Si no está en la clase, lo saco de la clase. A ver, Luis Virués, ¿para usted liderazgo y autoridad es lo mismo? ¿Qué es liderazgo? Buenos días, licenciado. Yo creo que tendría que ver en algo porque el liderazgo es como la capacidad de esa persona que tiene autoridad para saber manejar esa autoridad, más o menos, ese poder sobre otras personas. Ya, a ver, Alejandra Rojas, ¿para usted qué es liderazgo? Licenciado, para mí sería liderazgo como una persona que represente la habilidad de poder, no sé, como que llevar un grupo. Influir, ¿no? Influir, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver un poco la diferencia. No está mal las definiciones, pero vamos a ser más concretos sobre lo que es autoridad, porque en nuestros procesos de desarrollo y de cambio planeado es muy importante poder identificar
quién es el que tiene autoridad y quién es el que tiene liderazgo. Y lo que busca la administración en realidad es que estos dos conceptos, tanto de autoridad y liderazgo, estén, ¿cómo se llama? Unidos, ¿no es cierto? Mezclados, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión normal que tenemos de lo que es la autoridad? ¿Cuál es la visión clásica de lo que es la autoridad? Bueno, la visión clásica de lo que es autoridad es ese derecho oficial y legal que tiene una persona de ordenar, ¿no es cierto?, una acción hacia otros y hacerla cumplir. Fíjense, tiene que salir de una norma. ¿Cuál es la norma? La designación, por ejemplo, que se le da a una persona, que un gerente general designa al momento de designarle, ¿no es cierto?, por ejemplo, al jefe de finanzas, ¿no es cierto?, él está ordenando, tiene la autoridad para que él cumpla, ¿no es cierto? Entonces él tiene, y automáticamente le está dando, a través de esa designación, el jefe de finanzas tiene la autoridad sobre el área de finanzas, y le está designando a través de una norma que es ¿cómo se llama? La designación, ¿no es cierto? Un documento, es más, es un documento escrito, le da, con ese documento le da la facultad para poder mandar, que es el ejercicio de la autoridad. El mando es el ejercicio de la autoridad, y para hacer cumplir, ¿no es cierto? Desde el punto de vista administrativo, sin embargo, esa es la visión clásica, ¿no es cierto? La visión clásica es el derecho oficial y legal de ordenar y de que cumplan, ¿no es cierto?, esas órdenes. Esa es la visión clásica. Desde el punto de vista administrativo, ¿qué es la autoridad? La autoridad es esa facultad de tomar decisiones, escuchen lo que estoy diciendo, de tomar decisiones y de generar un resultado. Entonces yo identifico desde el punto de vista administrativo, que es la facultad de ejercer la toma de decisiones, ¿no es cierto?, y generar un efecto. Yo puedo identificar en la organización, en la persona que toma las decisiones y hace que las personas evidentemente actúan para cumplir un resultado, puedo identificar quién es el que tiene la autoridad. Ahora, el que es el liderazgo, el que ejerce el liderazgo, es el que tiene la influencia. Puede ser por conocimiento, por experiencia, por admiración, ¿no es cierto?, sobre un grupo o individuo. Tiene el poder, ¿no es cierto?, para que esas personas, sin tener la autoridad legal o la autoridad formal, ¿no es cierto?, de influir sobre esas personas para que actúen de alguna manera o hagan algo. Es el que tiene la autoridad moral, se llama. Entonces hay una diferencia entre la autoridad legal, que es la que la que asume un jefe de área, un supervisor, debido a un ordenamiento, ¿no es cierto?, organizacional, normativo, que se ejerce con la delegación que tiene la autoridad máxima de la organización de entregarle autoridad, delegarle autoridad y funciones para que pueda cumplir, ¿no es cierto?, esas actividades, y además mandar sobre esas actividades y que lo obedezcan. En cambio, el liderazgo es el que sale espontáneamente y que por tanto le faculta por ese reconocimiento de un grupo de personas o un individuo para que esa persona pueda ejercer la autoridad moral, ¿no es cierto? Cuando un individuo ejerce una autoridad legal, este sujeto tiene la mayor jerarquía que el resto del grupo, el cual se encuentra subordinado a él y debe, por tanto, acatar las órdenes, ¿no es cierto? En cambio, en el liderazgo no reconoce formalmente una jerarquía dentro de la organización. Lo que busca la administración, precisamente a través de estos procesos de consultoría de procesos en estos dos elementos, autoridad y liderazgo, es lograr precisamente que las autoridades formalmente designadas tengan también liderazgo. Y eso es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, el anterior es un proceso importante que suele presentarse en las organizaciones y que en este caso el consultor de procesos debe analizar cuidadosamente y poder así identificar cuáles
si existen o no existen diferencias entre la autoridad legal y la autoridad moral, que muchas veces sucede, ¿no? Y vemos esta experiencia que les cuento en las entidades públicas, como son tan de alta rotación, generalmente las autoridades tienen la autoridad legal, pero no tienen la autoridad moral. Y lo que se busca con este tipo de intervenciones de consultoría de procesos es a través de actividades de entrenamiento, capacitación, entendimiento. Ahí pueden intervenir técnicas como la de grupos T también, ¿no es cierto?, donde se conoce la sensibilidad o información sobre las características de la persona dentro de la organización. Busca precisamente que las autoridades legales también asuman liderazgos, ¿no es cierto? Se ganen los liderazgos internos. Entonces, la diferencia entre autoridad y liderazgo es que la autoridad, así a secas, es la que tiene, ¿no es cierto?, la autoridad legal. Y el liderazgo es la que tiene la autoridad moral. Ambos, sí, son las que tienen la facultad, ¿no es cierto?, de poder tomar decisiones y generar un efecto, ¿no es cierto?, en esa su decisión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es el otra área donde trabajamos generalmente en este tipo de técnicas de la consultoría de procesos, en la identificación, ¿no es cierto?, de los liderazgos y la autoridad legal dentro de la organización. Otra área, perdón, voy a salirme de aquí. Ya, ahora sí. Otra área se llama de competencias y cooperación entre grupos. En esta intervención, a ver, el consultor de procesos puede ayudar al grupo a entender y articular sus propias normas. No nos olvidemos de que la organización tiene sus normas y cada grupo tiene sus propias normas, tanto formales como informales, ¿no es cierto? Y así poder determinar cuáles son las normas útiles y cuáles están entorpeciendo el desarrollo normal de la organización. Cuando el grupo internaliza este procedimiento, puede crecer y enfrentarse con mayor eficiencia a distintas exigencias que pueden aparecer en el ambiente y utilizar de manera óptima sus recursos y aprender de sus propias experiencias. Este tipo de intervenciones ayudan precisamente en la parte procedimental normativa, ¿no es cierto?, que muchas veces hacen a lo que se llama la burocracia de la organización, ¿no es cierto? Entonces, las consultorías de procesos ayudan precisamente a analizar aquellas normativas, ¿no es cierto?, que están entorpeciendo, que pueden entorpecer el normal desarrollo de la organización y a través de la intervención de los miembros de la organización lograr mayor cooperación, ¿no es cierto?, para enfrentar los distintos desafíos que nos presentan el ambiente en base a sus experiencias, ¿no es cierto? Las normativas son fundamentales en la organización, pero también muchas veces constituyen entraves, ¿no es cierto?, que pueden ayudar inclusive a la resistencia de los distintos tipos de cambios planeados dentro de la organización o los requerimientos del cambio planeado dentro de la organización. Entonces, esta es otra área, el área normativa. Bien, entonces, estas son las 4 áreas de las intervenciones de procesos, ¿no? Otro tipo de intervención, ya hemos hablado sobre la consultoría de procesos, hemos hablado de los grupos T. Otro método de intervención se llama intervención de la tercera parte. Aquí en realidad es una intervención en conflictos, ¿no es cierto? Estamos hablando de las intervenciones de recursos humanos, no se olviden, ¿no? Y en esta parte importante, la mediación, es la incorporación de un mediador en los distintos conflictos interpersonales que pueden surgir entre 2 o más miembros de la organización. El conflicto interpersonal puede surgir debido a distintas situaciones relacionadas con ya sea los métodos de trabajo, ¿no?, que utilizan en su relación, o cuando se distorsiona o puede percibirse de manera errónea
distintas formas de personalidades dentro de la organización. Actitudes como, por ejemplo, ellos tienen la culpa o no nos están obstaculizando en nuestro desarrollo de nuestra labor, o no conseguimos que nadie de ese grupo nos auxilie. Son algunas disfunciones que generalmente se pueden presentar y que rompen el equilibrio del sistema de la organización e impiden a la resolución de distintos problemas que se presentan en la empresa, ¿no es cierto? La estrategia básica en este tipo de procesos de intervención busca el mejoramiento de las relaciones intergrupales, y es precisamente a través de alentar una discusión colectiva entre los distintos miembros que están viviendo conflictos, ¿no es cierto?, con el propósito de aclarar aquellos malos entendidos que son tan comunes dentro de la organización. Por ello, es importante que la conducta que se adopte cuando se manifiestan este tipo de conflictos, que se busque la intervención de la tercera parte, en este caso el consultor, que porque no tiene ningún interés, ¿no es cierto?, en el conflicto, a mediar para que ambas partes ganen, porque en una negociación, en un conflicto, lo que se tiene que buscar es que ambas partes sientan que están ganando, porque si una siente de que la otra ha ganado, entonces el conflicto va a persistir, ¿no es cierto? Entonces, la tercera parte, en este caso el consultor, su objetivo es lograr, ¿no es cierto?, a través de esta intervención, de que las partes puedan llegar a un entendimiento y ninguna de las dos partes se sienta afectada con la solución del problema. Es esencial, por tanto, que en esta intervención, como ya hemos mencionado, participe este interventor, este observador independiente, el mediador, que es la tercera parte en este proceso de intervención, que va a ayudar al grupo a llegar a una mejor comprensión sobre las distintas situaciones del problema o percepciones o actitudes del otro. Y así explorar, como vemos acá en el gráfico, cuál es la mejor forma de resolver el problema. Entonces, la intervención del mediador ayuda a aclarar los malos entendidos, ¿no es cierto?, en distintos métodos de trabajo que pueden ser deficientes, o aclarar malos entendidos en las percepciones erróneas sobre alguna respuesta o alguna actitud que hubiese asumido, ¿no es cierto?, uno de los miembros que están en conflicto. Entonces, esa es la otra forma de intervención en este método de intervención de los recursos humanos. La otra, y aquí muy importante recordar, de que, como sabemos, las organizaciones están constituidas por personas que trabajan juntas para alcanzar un fin común. Y como a menudo estos grupos de trabajo tienen conflictos, entonces el desarrollo organizacional presta mucha atención a este aspecto de la formación de los grupos o de los equipos de trabajo. Entonces, para los DOIstas o los miembros del desarrollo organizacional, existe una diferencia entre lo que es un grupo de trabajo y lo que es el equipo. Hay una diferencia. Desde la óptica del desarrollo organizacional, un grupo de trabajo se compone de un número específico de personas que generalmente reportan a un jefe determinado, ¿no es cierto?, a un jefe común, y tiene cierta interdependencia en sus actividades y generalmente interactúan entre sí, ¿no es cierto?, de cara a cara. Todo esto con el fin de alcanzar las metas de la organización. Sin embargo, un equipo, fíjense, un equipo tiene sus orígenes en el grupo de trabajo, pero la diferencia es que este equipo posee ciertas características de mayor grado
que los grupos ordinarios, enfatizando sobre todo un mayor compromiso con las metas comunes y un mayor grado de interdependencia e interacción. Están más cohesionados. El grupo de trabajo es solamente las personas que tienen una interacción, evidentemente, en función del objetivo de la organización, ¿no es cierto? Sin embargo, el equipo de trabajo, además de ser el grupo de trabajo, tiene mayor grado de cohesión. Se considera, por tanto, que un equipo conforma un nivel más avanzado de mayor madurez que un grupo de trabajo, ¿no es cierto? Como vemos acá, ¿no es cierto? El grupo, en esta comparación, ¿no? El grupo versus el equipo, en el grupo hay mayor pasividad, ¿no es cierto?, frente a los resultados del equipo, del grupo. En cambio, cuando es un equipo, existe una alta contribución a los resultados. Todos se ayudan para poder conseguir el resultado final. En el grupo se limita la aportación de idea y la crítica. En cambio, en el equipo, la idea y las sugerencias se desarrollan para mejorar el trabajo del equipo. En el grupo hay mayor tendencia al individualismo, ¿no es cierto? En cambio, en el equipo hay una interdependencia. Cada miembro del grupo depende de sí para poder alcanzar los resultados. En el grupo, la confianza es accesoria. En cambio, en el equipo, la confianza es un pilar fundamental, ¿no?, para el logro de los objetivos de la organización. En el grupo, el foco está en no perder. En el equipo, el foco está en aprender. Aprendemos de los errores, aprendemos de las fallas, pero como somos un equipo, todos, ¿no es cierto?, somos abiertos a aprender para mejorar los resultados. En el grupo se comparte y se busca destacar. En cambio, en el equipo se potencia la aportación del talento de cada uno de los miembros del grupo. En el grupo, a secas, ¿no es cierto?, los conflictos se evitan para proteger al grupo. En cambio, en el equipo, los conflictos se resuelven para que el equipo pueda crecer, ¿no es cierto?, para que el equipo pueda crecer. Por ello, en el desarrollo organizacional se trabaja hacia el desarrollo de los grupos, o sea, el desarrollo intergrupal. En eso es lo que trabajamos. Y en las intervenciones, luego de identificar, ¿no es cierto?, este tipo de diferencias entre grupo de trabajo y equipo, trabajamos, ¿no es cierto?, para desarrollar los grupos, o sea, la relación intergrupal, ¿no?, para formar y consolidar el equipo. Lo que sucede generalmente, si podemos diferenciar, por ejemplo, en el caso de un equipo de fútbol y un equipo de atletas, ¿cómo se llama?, de atletismo, ¿no? En un ejemplo, la diferencia entre el equipo de fútbol y un grupo de atletas, ¿no es cierto?, es que el equipo de fútbol trabaja, ¿no es cierto?, cuando es un verdadero equipo de fútbol, un equipo donde hay un liderazgo que busca la integración, ¿no es cierto?, del grupo, son individuales, y evidentemente cada uno tiene sus propias individualidades. Sin embargo, en el equipo de fútbol tiene que haber una mayor coordinación e integración de esfuerzos y capacidades con el propósito de llevar al buen, y que el equipo pueda ganar, a un buen objetivo. En cambio, en el equipo de atletismo, la suma de los esfuerzos individuales es lo que importa, ¿no es cierto?, para llegar al éxito. El desarrollo intergrupal es aplicable al caso de interdependencia que sucede en el fútbol. Su objetivo consiste en mejorar las actividades de coordinación de los integrantes del equipo, la cual incrementará el rendimiento del grupo, ¿no? Entonces, trabajamos en este tipo de trabajo, de procesos en el desarrollo intergrupal, ¿no es cierto?, con el propósito de establecer metas
y relaciones interpersonales del grupo de trabajo, que es para que se convierta en equipo. Las actividades necesarias para el desarrollo de equipos suelen incluir el establecimiento de metas y de relaciones interpersonales entre los integrantes, así como también el análisis de los roles y papeles para poder comprender y aclarar la función de cada miembro del grupo y sus responsabilidades, así como cómo se van a interrelacionar entre sí para alcanzar los objetivos de la organización, ¿no es cierto? El desarrollo intergrupal pretende, por tanto, modificar actitudes y aquellos estereotipos y percepciones que existen entre los grupos y que muchas veces son los que afectan el desarrollo normal de las operaciones dentro de la organización, ¿no es cierto? Bien, el segundo grupo de intervenciones de los procesos humanos, y nos vamos a quedar aquí en la clase de hoy, y quisiera poder volver hacia atrás si hay alguna aclaración que ustedes quieran que se les pueda dar sobre las distintas intervenciones que hemos hablado sobre la intervención en los procesos humanos, ¿no es cierto? Hemos hablado de las intervenciones clásicas, que ahí resaltan de los grupos T, la de la consultoría de procesos, la de intervención de la tercera parte y la formación de equipos. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, alguna aclaración para poder continuar después con la segunda parte de los distintos modelos de intervención en procesos humanos. ¿Alguna pregunta? Creo que no, Alicen, no hay pregunta. ¿No hay? Bueno, fíjense que, como bien dije, ¿no es cierto?, al principio, este tipo de intervenciones en procesos humanos lo que busca precisamente es mejorar las relaciones internas, comunicacionales, que tienen que ver y que afectan a los procesos operacionales de la organización. Pero las intervenciones en procesos humanos están directamente dirigidas fundamentalmente al personal de la organización, ¿no es cierto?, como en aquellos procesos de interacción, ¿no es cierto?, como la comunicación, la solución de los problemas por distintas percepciones en los liderazgos, las dinámicas de grupo, y para eso utilizamos estas distintas técnicas, como la de los grupos T, que busca la interpretación sobre la sensibilidad, ¿no es cierto?, que deben existir en los grupos con el propósito de generar más, ¿cómo se llama?, compromisos, la de la consultoría de procesos, que ayudan más bien a la interpretación y al conocimiento profundo sobre los roles, funcionamientos que tienen cada uno de los miembros de la organización, la técnica de la intervención de la tercera parte, que es la que comúnmente conocemos como la de la mediación, con el propósito precisamente de ver conflictos, ¿no es cierto?, internos dentro de la organización, producto de malas interpretaciones, malas relaciones, o poco conocimiento de los miembros de la organización, ¿no?, con el propósito de generar mayor compromiso, ¿no? Entonces hay ese tipo de intervenciones. Y la formación de los equipos como un elemento fundamental, ¿no es cierto?, con el propósito de generar o de transformar los grupos de trabajo en verdaderos equipos, ¿no es cierto?, que exista una buena simbiosis, ¿no es cierto?, tanto procedimental, funcional, como también de buenas relaciones internas dentro de la organización. La próxima clase vamos a hablar sobre el segundo grupo de intervenciones, y aquí vamos a hablar sobre las encuestas de retroalimentación, las reuniones de confrontación, las técnicas de las relaciones intergrupales y las de enfoques normativos. Con eso estaríamos terminando esta parte de las intervenciones de procesos humanos, para entrar de lleno en lo que son las intervenciones tecnoestructurales, ¿no es cierto?, que son las otras que vamos a ver en esta clase. Ustedes van a ver, están estudiando sobre la técnica de la administración
por objetivos, que les va a ayudar a, ¿cómo se llama? A definir claramente un objetivo, que ese es uno de los elementos fundamentales dentro de la nueva o de la administración moderna hoy en día. Muy bien, si no hay preguntas, entonces voy a pasarles el código para que tomen su asistencia.